Bueno, el título es Paz versus Argumentos. ¿En qué equipo juegas? ¿En qué equipo juegas? Paz versus argumentos. Siempre nosotros estamos en medio de dos, siempre, como les explico, siempre estamos en medio de dos lados, dos posiciones. Nunca tenemos una tercera opción, ¿verdad? Por eso siempre blanco, negro, bueno, malo, claro, oscuro, luz, tinieblas, sí, no. No hay tintas medias en el Señor. Esa sola expresión siempre nos ayuda a identificar qué posición tomar en la vida. ¿Saben eso? Porque el día que yo no sepa qué hacer, no es la determinante y no es mi actitud frente a lo que yo tenga delante de mí. Porque no sé si esto, no sé si lo otro, no sé, tengo que definirme si es de una manera o de otra manera. Amén. Entonces hoy vamos a ver cómo muchas veces nosotros podemos escoger entre la paz, entre la paz, gracias, y los argumentos. Vamos a leer Job 23 del 1 al 5 y vamos a estar estudiando la vida de Job. Yo sé por qué dice, porque yo tenía la paz versus los argumentos y le pedí a producción ahorita que me pusiera paz versus argumentos y olvidé decirle que el resto también iba. Bueno, entonces vamos a leer Job 23. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Miren eso. Para hacerles un paréntesis, Job era un hombre que, según el mismo testimonio del Señor, era un hombre justo, un hombre recto, un hombre que mismo Dios le dijo a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Recuerdan que la última vez que yo estuve predicando hablé sobre el siervo? Que era lo que siempre hacía lo que el Señor le decía. Es decir, era un hombre íntegro. ¿Lo has considerado? Lo puso de ejemplo al hombre, al ser espiritual más rebelde que no tiene corrección y no tiene cambios en su rebeldía. Es decir, a Satanás. Satanás fue rebelde un día y nunca dentro de su interior va a haber el deseo de arrepentirse y no tiene, por eso tiene ya su condenación. Pero delante a ese ser espiritual, Dios le habla de un ser humano y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre íntegro, siervo, justo, siempre hace lo correcto. Ay, le dice el enemigo que siempre cree que se la sabe todas. Ay, tú no le has puesto un cerco de protección alrededor de él. Así, ¿quién no? O sea, si tú lo bendices todos los días y le va bien en todo, pues ¿quién no se va a portar bien contigo? Le dice el Señor: no, eso no es así. No es por eso. El enemigo no sabía que eso era consecuencia de cómo era Job. Que el Señor eso lo hacía por consecuencia y no Job lo hacía por interés, para que el Señor lo siguiera bendiciendo. Entonces le dice Job: pero mira, quítale todas las cosas para que vea. Bueno, quítaselas. Siguió Job en su integridad y dice: no, pero tócale la piel para que vea que ahí sí va a sentir. Porque mientras a uno le pase a otra persona, uno dice: ay, pero fíjate, tú puedes hacer esto, o yo puedo arreglarlo, perdí el trabajo, no me importa, ¿verdad? Dios proveerá a otro, pero cuando le tocan a uno internamente, ya uno no tiene de dónde desprenderse del dolor, de la angustia, de todo lo que uno siente. Ya el enemigo sabe, dice: tócale. Y el Señor le dijo: bueno, vas a tocarlo, pero no te voy a dar permiso. Y miren, hasta en eso hay enseñanza. No le vas a quitar la vida, porque todo siempre está en últimas en las manos del Señor. En últimas y en primera. No en últimas, corrijo, en primera. El Señor le dice: antes que se enferme Job, va a enfermar, pero no va a morir. En ese contexto llega Job y le da ¿qué? Le da lepra. Se pone horrible su piel y sus hijos mueren, porque ya sus hijos todos han muerto.
un incendio acabó con todo, era el hombre más rico de la tierra, quedó sin dinero, pero ya lo último fue que le tocó su salud. Y cuando le tocó su salud, empezó a sacar Job ciertas cosas delante de Dios y delante de los demás. Y empezó a mostrar lo que en realidad estaba en su vida, porque si bien es cierto, Dios le quería mostrar a las tinieblas, a las demás personas, a todos y al mismo Satanás, que este era un hombre íntegro. Dios también usó esa prueba de Job para sacar y limpiar algo que había ahí escondidito en el interior de Job, que es lo que vamos a ver hoy. Y resulta que él empezó a dar argumentos y empezó a decir, ¿quién me dijera dónde estaría Dios? Oiga, si nosotros supiéramos dónde estaría Dios, ¿qué harían ustedes? Atravesaríamos ríos, mares. Cuando uno está en una dificultad, si bien es cierto que el creyente cuando está en una dificultad, lo primero que hace es ir a buscar a Dios. Y esa es una de las pruebas cuando tú sabes si en realidad el Espíritu Santo está dentro de ti. O vas y te postras delante de Dios, o vas y reniegas de Dios. Siempre hay dos opciones. O lo culpas, o empiezas a decir como Job, ¿dónde está Dios? ¿Quién me dijera a mí dónde está Dios? Yo iría en estos momentos y presentaría mis argumentos delante de Él, porque según él no tenía motivos ni razones para que le llegara toda esa maldad. Porque él había sido entendido que el pecado y la maldad de alguien era el que traía toda esa clase de maldiciones. Pero Job no había entendido muchas cosas y Dios sabía que había dentro de su corazón que necesitaba ser limpiado. Entonces, él empezó a creerse que era un hombre justo, perfecto, pero no se dio cuenta que en su corazón había muchas cosas. Y los argumentos siempre son los motivos y las razones que están dentro de nuestro interior que nos motivan a hacer las cosas. Esos son los argumentos. ¿Por qué te levantas todos los días? Ese es un argumento. Esa es la razón. ¿Por qué adoras a Dios? Ahí hay un argumento. Esa es la verdadera razón por la que tú haces las cosas. Pero este hombre no quería adorar a Dios, sino que quería decir, ¿dónde está Dios? Para yo decirle que por qué es lo que estoy yo viviendo esto. Y decirle, si yo te sirvo, si yo llenarme de argumentos el por qué estoy en esta situación. Y resulta que Dios quería trabajar sobre el orgullo de Job. La primera cosa que podemos ir observando y que pueden estar impidiendo una vida de plenitud en nosotros es el orgullo. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos que llevamos en nuestro corazón y muchas veces esa imagen está fundada en el orgullo. Job, él tenía la razón de que él no había hecho nada malo, pero resulta que Job empezó a mostrar una imagen de decir, yo estoy bien. Quería que todos se dieran cuenta que él estaba bien, que él no había hecho nada malo. Pero en ese afán se puso en igualdad con Dios. Se puso en tú a tú con Dios a decirle, ¿y qué es lo que pasa? Como a veces de pronto son motivos en las oraciones. Y el orgullo está tan mezclado en las mínimas cosas de nuestra vida, que es el orgullo el que nos impide muchas veces acercarnos a Dios y recibir sus bendiciones. El orgullo nos separa de Dios. La Biblia dice, Él al humilde lo atiende, pero al orgulloso lo mira de lejos. No puede tener comunión Dios con el hombre orgulloso. Y este hombre, que si bien es cierto, el orgullo se manifiesta con altivez, porque el significado literal de orgullo es envolver en humo. Es algo metafórico que indica engreimiento elevado, altísimo espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra representa como el humo que quiere esconder y ocultar la imagen que uno quiere, como ese humo que uno quiere ocultar algo para que la gente no vea lo que verdaderamente uno es. Por eso el orgullo es lo que, además que nos separa de Dios, porque pone argumentos en que yo estoy bien y no tengo la necesidad de arrepentirme ni la necesidad de Dios. También lo que hace que cuando alguien te diga que tienes que acercarte a Dios y que somos pecadores, nos ofende. Porque el orgullo me quiere hacer mostrar que yo estoy bien.
y yo te quiero dar a entender que yo estoy bien. Ahora, el orgullo se pone en todos. Ustedes no han escuchado esa frase que se visten, aunque yo esté mal económicamente y que yo esté en el suelo, yo siempre ando bien para que crean que no estoy arrastrado. Eso es el orgullo. Está escondiendo algo que verdaderamente está. Bueno, Job lo hizo así. Job empezó a querer mostrar una apariencia de que todo estaba bien, una apariencia de que él no había hecho nada y quería convencer. Llegaron 3 amigos a decirle: Job, tú pecaste. Tú tuviste que haber hecho algo malo, te la tirabas de santurrón, de buena gente, porque Job empezó a decir todas las cosas que hizo. Job decía: yo ayudaba al pobre, y era verdad, yo ayudaba al pobre, yo ayudaba a la viuda, yo hacía, los hijos hacían una fiesta y él luego hacía ofrenda por si los hijos habían pecado. Él en realidad era un hombre recto, Dios había dado testimonio de él, pero en ese momento él estaba con mostrar que él era recto, él estaba diciendo: Dios no es justo, Dios me está dando algo a vivir a mí que yo no merezco, Dios puede ayudarme pero no lo hace. Y se estaba poniendo al nivel de Dios. Le importaba más la imagen y querer demostrar que verdaderamente llegara a la esencia de lo que él estaba viviendo. Entonces, el orgullo es una cuestión del corazón que está enterrado bajo la superficie y que se revela en su falta de temor de Dios y la desobediencia. El orgullo es lo que nos lleva a desobedecer. Y eso es lo que nos lleva. ¿Por qué? ¿Qué hace el orgullo? El orgullo te hace creer que el problema lo tiene otro, que el problema está en otro, que el problema es la mala suerte, que el problema es la economía, que el problema son todos menos que somos nosotros mismos. Y muchas veces el problema está dentro de nosotros. Y el orgullo está tan arraigado ahí que nosotros nos creemos que no es así y nos llenamos de argumentos. Por eso es que el orgullo, cuando somos orgullosos, nos están diciendo algo y nos ofendemos, nos justificamos. Uno sabe y empiezan las excusas. No, pero es que yo tal cosa, yo no hice eso, yo estoy bien, pero yo. Y empieza el yo a salir. Porque esa es la expresión más clara del orgullo. Cada vez que nosotros tenemos argumentos delante de Dios o delante de los hombres, el orgullo está ahí. Porque la humildad hace que tú rindas los argumentos. No, lo que pasa es que, Kate, tú llegaste tarde. Ay, sí, yo llegué tarde. Lo que pasa es que, y empieza a llenar los argumentos. Yo llegué tarde fue porque no pasó el transporte. Yo llegué tarde porque... Y ahí, mira, se nos salen las excusas inventadas y las no inventadas. Pero, ¿cómo? Pero cuando tú no eres orgulloso y entonces dicen: ay, pero es que yo siempre llego temprano. Hoy que llegué tarde fue que me llamaron la atención. Hoy que me vienen a decir. Hoy es que se van a fijar en ese pecado. Y tú no has visto que fulanito llega tarde, Kate llega tarde, ella llega tarde, él llega tarde. Y no le dicen: pero llego yo tarde. Y ahí sí me dicen. Porque quiero aparentar que yo soy puntual, que yo siempre hago las cosas bien. Pero la persona humilde dice: se me hizo tarde. Me quedé viendo internet, Instagram y ahí se me fue el tiempo. Ay, cuántas pocas personas podemos decir eso. me quedé en Instagram ahí, cuando vine a ver ya tenía que bañarme. O si no, expresiones como: tienes que orar, vamos a orar. Pero en el fondo ya no, decir: tienes que presentar tu vida siempre delante de Dios. Es que es verdad, hay que orar para yo aparentar que oro, pero me levanto corriendo porque ya es tarde para hacer todas las cosas en la vida que hay que hacer y yo no las hago. ¿Pero qué hago? Visto una cortina de humo y me voy el domingo al servicio. Ya, yo tengo mi parte ahí espiritual y mi parte ganada. Entonces le dice: pero es que tú tienes que orar. Yo oro. Mira, el que no ora es el que más se pone bravo. Yo oro, tú no me ves, pero yo oro. El hecho de que tú no me veas no quiere decir que yo no oro. Pero el humilde y sabe que no necesita, que no oro.
dice, es verdad, me cuesta. Voy a poner un ejemplo y la voy a usar hoy. Aquí nos acompaña una mujer que desde ayer me quedé hasta que me dormí, me dejó pensando esto. Le dije, Magda, ella me dijo, voy al servicio el domingo. Le escribí anoche y le recordé, Magda, vas al servicio. ¿Y sabes lo que me dijo? Ella tiene un arte hermoso. Bueno, esta es publicidad política no pagada. Ella tiene un arte hermoso, que ella arregla el cabello muy divino. Y ella dijo, Lila, no puedo ir porque tengo una clienta, ya tengo una persona que voy a hacer el trabajo. Y yo le dije, Magda, recuerda que poner a Dios por primero también es importante. Miren, me mandó eso fue un audio aquí, audio allá. Al minuto me manda el audio. Aquí está en el celular, al minuto. Yo pensé, Magda me va a decir, no, Lila, es que ya yo tengo la clienta. Ya ni modo, yo tengo que trabajar argumentos. Al minuto me llega el audio y me dice, Lila, acabo de cancelar la clienta. O sea, en un minuto canceló todo. Eso es no tener argumentos en la vida. Y con una persona así, créame que el Señor va a hacer algo. Lo hace porque no le pone argumentos y está aquí hoy con nosotros. Y llegó primero que yo. Ajá. Porque eso es no tener argumentos. Pero a veces estamos en problemas, en dificultades, tienes que buscar a Dios. Y yo voy, el hecho de que yo vaya todos los domingos y que no vaya este domingo, ¿qué tanto es? Eso tampoco uno se puede pasar de religiosidad. Y ya hasta los versículos se los citan a uno, es increíble. Cuando uno quiere tapar, tú le hablas a una persona que parece que no conociera de la Biblia, pero cuando le tocas la cuestión, ahí te termina predicando. Y regañando porque se sintió ofendido. Porque eso es el orgullo. Nos sentimos ofendidos frente a lo que nos están diciendo. Porque el pecado siempre nos pone en la posición correcta, mirarnos cómo somos nosotros. Eso es lo que verdaderamente somos. Nos pone en la posición correcta con Dios, que Dios es santo y que yo no lo soy y que yo necesito del Señor. Que yo no tengo, que yo no puedo, pero que el Señor sí puede, que el Señor sí tiene, que el Señor es Dios y yo no. Que el Señor es santo, que lo que estoy atravesando Dios lo usará y ayudará en algún beneficio para mí. Porque todo nos ayuda a crecer, Entonces, la imagen que intentamos proyectar es lo que pensamos que nosotros somos, pero resulta que muchas veces no es así. Job intentó decir que él era bueno, que él estaba bien, que no había nada, porque él lo dijo, si yo pudiera ir hasta donde Dios se sienta, yo voy y le presento mis argumentos. Y créanme que delante de ustedes voy a venir con el certificado de que es verdad. El Señor mandó la orden que se equivocó, que Job le devuélvanle todo, que eso fue un error mío. Y entonces yo puedo mostrar el certificado que Dios era malo y que yo estoy bien. Y el Señor tenía que enseñarle eso a Job. Ahora, ¿por qué Dios está tan en contra del orgullo? Porque una persona infectada por el orgullo no es consciente de quién es, de sus errores, de su pecado. No puede verlo. No puede verlo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Esa es la luz que atraviesa nuestras tinieblas. Nosotros no conocemos el origen de las cosas. No conocemos el por qué vivimos lo que vivimos. Muchas veces nosotros no podemos alcanzar a reconocer, porque si yo siento que estoy bien, ¿para qué necesito corrección? No la voy a necesitar. ¿Para qué voy a necesitar a Dios? Si yo tengo unos argumentos de cómo debe ser la vida, los argumentos que me presenta el Señor tampoco. Hoy nos acompaña Margarita. Margarita está con nosotros aquí. ¿Sí? Hola Margarita, ¿cómo estás? Ella es otro ejemplo. La voy a tomar, ya puse un ejemplo. Margarita también. Margarita, vamos para la iglesia. Bueno, estoy ocupada. Margarita. Hace meses Margarita ha querido intentar venir, pero anoche también. Margarita, te recuerdo la iglesia. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Margarita? No, fue esta mañana. Esta mañana, Margarita. Anoche. Sí, es verdad, pastora. Ya es hora.
yo no tengo que poner tantas excusas. Yo me voy a dedicar a buscar al Señor. Eso es quitarse los argumentos. Eso es reconocer que ella necesita al Señor y hoy también nos acompaña. El Señor quiere que nosotros quitar el orgullo. Porque una persona orgullosa, ¿saben lo que hacemos cuando somos orgullosos? Nosotros lo primero que hacemos es decirle al Señor, Señor, déjame mi vida, déjame que yo lo haga a mi manera y yo dejo de lado toda la manera en que el Señor lo dice. Veía o escuchaba un audiolibro de un hombre un general de Dios, Finney, que decía que el orgullo en su vida fue uno del obstáculo más grande para poder entregarse al Señor correctamente. Él asistía a la iglesia, él iba a la iglesia, pero ¿saben qué pasó un día? Él era un abogado influyente y le daba pena ver que la gente lo viera leyendo la Biblia. Porque él conocía muchos predicadores que de pronto no tenían los estudios y que a veces hasta no hablaban bien. Entonces él no quería que lo asociaran con ese tipo de personas. Y dice que él en su biblioteca o en su escritorio, en su oficina, él tenía la Biblia, pero cuando él sentía que alguien llegaba, ponía los libros encima para que no se dieran cuenta que él estaba leyendo la Biblia, porque le afectaba su imagen. Cuando él empezaba a orar, y eso que igual estaba en la iglesia, cuando empezaba a orar y sentía que alguien lo veía, paraba porque le daba pena. Pero el día que verdaderamente se acercó al Señor sin ninguna clase de argumentos, ¿saben lo que hizo? Eso hace parte de su testimonio. Él se fue al bosque y se internó para que nadie lo viera. Pero no importa, a pesar de eso, él se internó y se fue. Y dice él que cuando dejó el orgullo de pensar que me da pena esto, yo pienso, yo creo, y se entregó al Señor completamente, ese día él tuvo la experiencia más gloriosa de su vida, porque él dejó por primera vez que el Señor obrara en él. Yo recuerdo cuando empecé en los caminos del Señor, yo tenía muchos argumentos. Los evangélicos lavan el cerebro. Entonces, pues yo nací en una iglesia que se llama, ¿me ayudan? Se me fue la memoria. Centro Bíblico, gracias. A mi familia, Centro Bíblico. Y pues todos los pastores cuando iban a predicar, y era lo que yo veía, era de corbata. Y yo decía, ellos se visten así. Ellos no se visten así. Se ponen la corbata al servicio. Le lavan el cerebro, le decían yo. Eso les lavan el cerebro. Además de eso, a ti te van a ministrar, entonces te tocan y se caen. Y yo por primera vez, yo también me pasaba como fitness. Cuando yo llegaba a la iglesia y yo veía a todo el mundo, yo al principio era con la canción acá adentro, yo necesitando que el Señor haga dentro de mí, pero apenas veía a todo el mundo qué pasaba, qué hacía, porque le da a uno como pena. El orgullo de que qué pensarán qué, quién soy yo, a ver. ¿Verdad? Pero eso lo acompaña a uno el orgullo. Hasta que un día estaba en un ayuno y yo le decía al Señor, yo no voy a pasar al frente, a mí no me van a tumbar. Eso lo tenía claro aquí, no, y no, y no. Hasta que un día dije, Señor, no importa si me caigo, Señor. No importa, yo le dije, eso no importa si me caigo. Lo que pase es lo que tenga que pasar, Señor. Y yo se los aseguro, yo no sé en qué momento estaba al frente. O sea, yo todavía, mi memoria no lo recuerda, no lo tengo claro, en el suelo. Convencida de que el pastor no me tumbó, que no me trajeron desde allá y que el Señor hizo algo en mi vida. Cuando nosotros dejamos los argumentos, el Señor empieza a orar. Les tengo muchas citas bíblicas y ustedes por favor puedan ir viéndolas, pero Job se empezó a llenar de argumentos una y otra vez. Y él empezó a hablar, sus amigos le empezaron a decir, Job, tú estás mal, Job, eso no es así. Job, tú sí pecaste. Y Job decía, estos amigos, esto no es medicina para mí. Yo estoy mal y lo que vengo a decir es que me están juzgando. Y Job tenía razón. Él no estaba así por eso.
Era por el orgullo, ¿no? Pero no era por lo que le decían. ¿Y saben lo que le decían los amigos? Lo que antes eran los super amigos. Sí, Job. Tú te la tirabas de cristiano y buen cristianito, pero en secreto tú hacías tu maldad, porque ¿sabes qué? Aquí mira lo que te vino, es por la maldad que tú hiciste. Entonces hablaron sus 3 amigos y ninguno tenía la razón. Hasta que hubo un hombre, Eliú, que era más joven que ellos y dijo: yo voy a esperar que todos ustedes hablaran, pero no hay sabiduría en ninguna de sus palabras, ni la tuya, Job, ni la de ustedes 3. Y empieza, cuando uno lee el libro de Job, empieza entonces a hablarle Dios y a decirle: Job, ahora yo soy el que te voy a preguntar a ti. Vente para acá. Tú estabas preguntándome dónde estoy yo y que me vas a presentar tus argumentos. Bueno, ahora soy yo quien te va a preguntar. Número 1. ¿Tú viste los asnos monteses? ¿Tú eres el que les muestras el camino? ¿Has considerado las estrellas? ¿Tú te sabes los nombres de cada una de ellas? Job, yo sí. ¿Sabes de dónde nace la nieve? Yo me imagino a Job como el de la propaganda de Dolora. No, Señor. A todas las respuestas Job tenía que decir no. Yo les hago esa pregunta a ustedes también. ¿Saben cómo amanece? Discúlpenme, un break. Un servidor que por favor pueda llevar las niñas a que esté con los niños y pueda conocer esa experiencia ya, que son nuevas. Gracias. Job, ¿tú sabes cómo nace el sol? Y tú le das la orden al sol que salga siempre en las mañanas y se oculta en la noche. No. ¿Tú conoces cómo la lluvia puede estar y yo mando a que llueva y a que escampe también? No, Señor. Pero tú has visto. Entonces empieza Dios a decirle que Él tiene dominio sobre el cielo, sobre la tierra, sobre los animales. ¿Tú has visto el avestruz? El avestruz no tiene como mucha sabiduría, pero hasta yo le hice ese detalle. ¿Tú has visto los pacopacos verdes? Eso no está en la Biblia, nosotros sí lo vemos. Esos pacopacos los hizo el Señor. ¿Tú sabes cuándo salen y cuándo vuelven a entrar? ¿Tú le pusiste términos al mar para que todos los días llegue y se devuelva? No, Señor. Entonces, ¿tú por qué vienes a decirme que yo lo que estoy haciendo no está bien? Entonces, ¿tú por qué vienes a decirme y a cuestionarme y a preguntarme que por qué, Señor? Dios, con todas esas preguntas, llevó a Job a una sumisión tal que Job dijo: yo esto no lo entendía. Con razón. Yo hablaba por hablar. Venía a la iglesia y decía: Dios es grande, es maravilloso, es poderoso. Pero me tocaban aquí el cuerito, este chiquitico. Ay, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Y por qué? ¿Por qué? Ya no voy más a la iglesia, no sirvo más. ¿Por qué, Señor? Porque le estamos diciendo al Señor: tú no sabes administrar mi vida. De hecho, Job en uno de los versículos le dice: tú has visto en la ciudad, hay problemas por todos lados. ¿Y dónde está Dios? Y algunos nos han hecho esa pregunta muchas veces. Cuando no le conocemos decimos: ¿y Dios si es Dios? ¿Por qué no ayuda al pobre? ¿Por qué no sana al enfermo? ¿Por qué no le da a fulanito? Porque nosotros queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Ese es el orgullo. Ese era el problema de Job. Y Dios, a través de la aflicción, dijo: el dolor es fuerte, pero no hay nada mejor que quitar el orgullo de una persona, porque el orgullo te separa del Señor. ¿Saben lo que decía Job? ¿Cómo comenzó los versículos iniciales? ¿Quién me dijera dónde está el Señor? Porque estaba lejos. El que antes le hacía ofrendas a diario ya sentía que Dios no estaba por ahí. Ya había perdido la comunión con Dios por el orgullo. Entonces, nosotros, ¿por qué no vivimos vidas a plenitud? Porque nos están diciendo: esposos de 15 años que dejan la toalla en el mismo lugar. Pero es que yo soy así. Esa es mi condición. Tú me conociste así. Argumentos. Pero es que tú, porque la relación, porque eso hace el orgullo, daña nuestra relación con Dios y daña nuestra relación con los demás. Job no estaba ni bien con Dios ni con sus amigos. Le decía: me son molestos. ¿Ve? Ya el Job, que de verdad era íntegro y que en otro tiempo le hubiese dicho: ay, amigos míos, ustedes me están haciendo lo que no es, yo aún los perdono. No,
me son molestos. Porque distancia. El orgullo no está bien ni con Dios ni con los demás. Eso es así. ¿Por qué? Porque ya tú no vas a tener consideración con los demás. Cuando uno se resiste a cambiar, no tiene ni consideración con el que está al lado. Si yo tengo una pareja y yo no he cambiado por mi hermano, mi mamá, mi papá, a quien yo esté afectando, si yo no he cambiado pensando en el bienestar de esa persona, ¿qué me va a importar la otra? ¿Sí o no? ¿Qué me va a importar el que esté en la calle pidiendo? Paso con la misma indiferencia y le digo, míralo, flojazo ese. El ladrón que está en su cautividad, que lo maten. Si yo no tengo consideración del bienestar de él y que ese bienestar se traduce en bienestar para mí también, porque ¿saben qué es el orgullo? Cuando yo doy con mi orgullo y manifiesto eso, es como un veneno que yo le doy a la otra persona, que poco a poco la está acabando. Pero como esa persona tiene relación conmigo, ¿de qué me está dando esa persona? De su veneno también. Entonces, por eso es que los matrimonios generalmente sufren problemas, porque ¿saben por qué es la causa número 1 de divorcio? Por el orgullo, porque ninguno de los dos quiere doblar, quiere humillarse, pretende que el problema es del otro, pero no es mío. Y a veces el enemigo no está afuera, sino que está adentro. Amén. Entonces, ese es número 1. Y número 2 es el perdón. Déjenme ver si tengo aquí algo por aquí. Antes de ir al perdón, si se me escapó por decirle algo. Job está consiguiendo, o Dios hace que Job consiga y que esté en la posición correcta. Saber y reconocer que él es una criatura limitada, que no tiene sabiduría para dirigir este mundo ni para dirigir su vida. Y es completamente ignorante del 99.9% de las cosas que suceden en la vida. ¿O acaso yo pregunto, ¿sabes qué va a pasar en un minuto siguiente? ¿Lila va a seguir hablando? Puede que no. Pero ¿qué pasa en tu vida después de la tarde? No sabes. Hoy en la tarde algunos pueden recibir grandes bendiciones inesperadas que no sabían. Y hay otros que pueden recibir noticias que tampoco las tenían dentro de su presupuesto. Somos ignorantes del 99.9% de la forma en que suceden las cosas también. Entonces, la justicia propia es uno de los pecados más difíciles de ver. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. Cuando tengo el argumento, tengo la razón. Y convencerme de que eso no es así, es difícil. Por eso muchos de nosotros, además de nuestros apellidos paterno y materno, tenemos el Zapata. El que no la gana, la empata. Porque nosotros a veces no es difícil, es verdad. Es así. Nos cuesta, nos ofende. A veces lo mostramos con soberbia y otra vez con falsa humildad, como la de Job. Y la falsa humildad no es, ay, pobrecita, yo soy humilde, no tengo plata. Esa no es la humildad. La humildad es reconocer verdaderamente quiénes somos. Amén. O si no, puedes estar diciendo, no, yo no estoy seguro de que yo hice eso. ¿En serio? Nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo era una persona muy burlona. Y entonces, si yo te miro a ti y te digo algo, yo siento que en verdad yo lo hago porque a mí no me molesta. Los que me conocen me molestan con XY, con XZ, y a mí eso hasta me da risa. Entonces, yo me río también de ti pensando que no va a hacerlo. Hasta que un día alguien me dijo todo lo que provocaba y yo por dentro digo, Dios mío, Jesucristo, yo no hice con eso, con esa intención. Yo hago eso en la persona. ¿Cómo se sienten de horrible? Y yo eso no lo sabía. Ya después que una vez lo saben, porque a uno se lo dicen las personas más cercanas, es que tú eres tal. Ya después que uno lo sepa, uno es responsable de qué hacer con eso. O permanecer erguido en el orgullo de que yo soy así. O decirle, Señor, ayúdame y cámbiame, porque el Señor lo hace. El cambio no es por lo difícil o lo grande del problema, es la actitud del corazón. Es la actitud del corazón, amén. Ahora sí nos vamos a la segunda parte, que es la del perdón.
Me voy corriendo. Hay relaciones que están deterioradas en medio de la familia, de los más cercanos, de la iglesia y con Dios por la falta de perdón. Porque la ofensa lo que trae es división. Hay un libro que cuenta esta historia, que el enemigo puso en subasta todos los pecados y todas las cosas. Vamos a subastar todo esto y todo. Hay unos que sí serán comprados, otros que no eran comprados. Hay pecados que son más fáciles, hay otros que son más difíciles. Tú puedes pensar en que es fácil mentir, pero no, tú no te permites una infidelidad. Tú sabes que eso no está dentro de tu carácter. Ejemplo, sabiendo que todo es igual. Entonces, pero Satanás no puso en subasta uno. ¿Y saben cuál fue? La ofensa. ¿Saben qué dijo? Yo no lo pongo en poco valor porque esto cae todo el mundo. Ahí cae todo el mundo. La ofensa es una trampa donde, de hecho, ese es el origen de la palabra. Donde tú caes cuando tú vas a tú vas a cazar un animal, o por lo menos en la pesca, que estábamos en la finca de Los Paz, intentando pescar, que ahí es donde aprendí que la pesca genera paciencia. Pero paciencia. Estaban en pleno sol, tú le pones una carnada, ¿verdad? Y uno en pleno sol esperando que el pescadito llegue. Y yo vi que el otro pescó y yo dije, eso voy a sacar yo también. Y el sol ya me picaba. Cambié la carnada y el sol me picaba. No, vamos a tener que irnos porque el pescadito no quiere. Y el niño que pescó como 3 y la mía nada. Pero cuando se va a cazar un animal, no se pone el cebo, no se pone ahí a la luz, porque si no, no sería una trampa. ¿Qué hacen los cazadores? Ponen una rama seca, ponen el cebo, el animal llega y lo caza. ¿Y qué hace? El olor del cebo hace que el animal interrumpa su camino y caiga en la trampa y es cazado. Así es la ofensa. La ofensa hace que desvíe tu vida, tu propósito, y tú te quedes enclaustrado en un momento de tu vida que no fue diseñado para eso. Entonces tú te alejas de Dios y te alejas también de las personas, porque empiezan los argumentos a decir, es que él me hirió, ella me hirió, y como Job, yo no tenía la culpa. Pero el perdón en Dios está diseñado para que el que recibe la ofensa sea el que perdone. ¿Saben eso? Vamos a leer estos versículos. Tenía tantos y producción. Marcos 11:25. Marcos 11:25. ¿Saben qué pasa cuando perdonamos? Decidimos no tomar la justicia propia por nuestra cuenta, dejar nuestros argumentos y dejar que el amor sea el que gane. Marcos 11:25, ¿lo tienen? Miren lo que dice. Y voy rapidito. Cuando ores, cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone también tus ofensas. Miren qué impresionante. Si tú tienes algo contra alguien y estás orando, ve, es mejor. No sigas orando. Ese es un tiempo perdido ahí. Yo les voy a explicar por qué. No ores mejor. Orar y seguir. Padre, bendice en nombre de Jesús, Señor. Ahora mismo, Señor, intercedo por aquellas personas que están en la calle, Señor. Y el no hacerlo es lo mismo. Dios no te va a escuchar. Perdona para que Dios te perdone, para que Dios te escuche. Es la única manera. En ese son podemos seguir asistiendo a la iglesia, podemos seguir congregándonos, sirviendo, predicando, cantando, maestro de niños, lo que tú quieras, pero lejos de Dios. Porque eso nos lo dijo el Señor Jesús. Esas son palabras del Señor Jesús. Perdona si tienes algo
para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone vuestras ofensas. Eso está también dentro de la oración modelo que el Señor nos dejó en Mateo 6. Y el Señor es claro y muy claro cuando nos dice que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, porque si no, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Amén. Entonces, miren lo que dice Lucas 17, del 3 al 4. Lucas 17, del 3 al 4. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano, escuchen esto, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Perdónale. Es nuestro deber hacerlo, porque nosotros mostramos el amor de esa forma, es la única. Pero ¿saben qué trae la ofensa? La ofensa trae división. Entonces, Kate me hace algo pequeño, porque creemos que a veces son grandes, pero me hace algo pequeño y yo digo, sí, bueno, que se las averigüe ahora ella. Ella dentro de mí, ella vendrá y necesitará de mí. Pero bueno, en las relaciones de pareja no es así a veces. Sí, bueno, yo se las tengo ahí contaditas. Voy, pero eso no pasa. Pasa el día y voy a la presencia del Señor. Padre, hoy te damos gracias, Señor. Yo perdono a Kate. Padre, porque me dijo eso en público, Señor, yo la perdono en el nombre de Jesús. Y empiezo a orar por ella. Padre, trata con ella, Señor. Señor, que ella caiga en cuenta, Padre, qué es lo que está haciendo, cómo me ha dolido, Señor. Pero entonces empiezo a demandar justicia de parte de Dios para ella y que me haga justicia a mí. Pero el Señor no dice así. El Señor dice, perdónala. Porque de nada sirve que tú sigas la vida si no la perdonas. Y el ejemplo más claro está en Mateo 18. Este sí se lo voy a leer lo completo, porque cuando un matrimonio lleva años de ofensas acumuladas, cada día hay menos credibilidad del uno al otro, porque no perdonaron. El Señor le dijo, a los discípulos le preguntaron, Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7, queriendo decir que es ilimitado. Pero una vez estaba en una casa, suena chistoso, te lo voy a decir, pero es real. Estaba en una casa de una pareja que tiene más de 40 años de casado, pero le digo más de 40 porque el mayor tiene 40 y algo. Y entonces le preguntó, mija, ¿dónde está? Ella quería utilizar una jarra especial que tenía rosada, algo así. Y él ya sabía que hace 6 meses él había utilizado. Y ella dijo, voy a echar esto en la jarra rosada. Y ella sabía que tenía la jarra rosada. Pero los 6 meses se la había aquí aguantado aquí así, ¿ven? Con el marido. Y el marido le dijo, no sé. Ustedes saben que nosotras somos históricas y los hombres sí pasan la página en teoría a veces. Entonces dice, no sé, porque se le olvidaría. La última vez tú hiciste esto y esto y esto. Y le dijo, ¿qué hizo con la jarra? Demandándole de hace 6 meses. Que era lo que tenía en su corazón. Y el marido ni siquiera por enterado de que le estaba reclamando. Porque la que tenía el rencor en su corazón y la que se había quedado ahí era ella, porque le habían dañado su jarrita de pronto. La que se quedó hace 6 meses fue ella, no él. Y esa es la trampa del perdón, de la falta de perdón, de la ofensa, de la ofensa. ¿Crees que el que vas a quedarse anclado es la otra persona? Porque la otra persona es la que va a recibir la justicia de Dios. Pero Dios te llama a ti que perdones, porque tú necesitas seguir adelante. Miren lo que dice Mateo 18, 15 hasta el 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú solos. No, perdón. No les voy a leer ese.
desde el 23, perdónenme, desde el 23 al 35, para ir más rápido. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A ese, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo voy a pagar todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, que ese es el motor por el cual nosotros debemos perdonar, le soltó, miren esa palabra, y le perdonó la deuda. Vamos a decir esa frase: le soltó. ¿Qué quiere decir? Que si tenía la deuda, ¿cómo estaba? Amarrado. Vamos a ponerlo en el lenguaje actual vallenato. Amarrado, atado, preso. ¿A quién? El siervo al rey, ¿verdad? Y dice, y le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué quiere decir que es la ofensa? ¿Es una qué? Deuda. La deuda tiene un costo. Si yo te digo que tú tienes una deuda en el banco, ¿es por 0 pesos? La deuda significa que tiene algún valor, que tiene un precio. Y esa deuda hay que pagarla. Porque si no, como el banco va corriendo en mora. Y como dice una frase por ahí, que ya estaba dando, esa persona estaba feliz porque su vida estaba dando frutos. Y le dijeron, sí, ¿por qué? Yo creo que me lo mandó el Paz. Porque en el banco lo llamaron y ya estaba dando mora. La deuda que tenía ya estaba dando mora. Ese era el fruto que tenía. La mora del banco. ¿Ah? Pero a toda deuda es así, va cobrando intereses. Entre más pasa el tiempo, la deuda de la falta de perdón va cobrando intereses. Esa deuda no se queda ahí. A esa le van siendo añadido más y más y más. De hecho, el concepto de esto del banco, viene de eso. La mora. Tú vas pagando y tú tienes un acreedor, tú tienes una persona a quien tú le adeudas algo. Y esa persona, tú vas a estar atado hasta que tú no pagues. Y si tú vas pasando el tiempo, en el tiempo y el plazo que el banco dice que tú tienes que pagar la deuda, no tiene intereses. Pero a partir del primer día en adelante, ya empiezan los intereses. Ya empieza. Ya tu vida no es la misma. Ya sigues amarrado con una deuda que está generando más intereses, más dinero, más plata, más deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Voy por ahí. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Este le debía menos y ¿qué hacía el hombre? Lo ahogaba. Págame, págame, págame. Le acababan de saldar una deuda grande. Y este no dijo: ay, verdad, así como me perdonó el rey, yo también lo voy a perdonar. Págame. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba: ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces el Señor le dijo: venga acá, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como ya yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. De ahí nacen los chepitos, los cobradores. Por eso las llamadas telefónicas a las 7, 6 de la mañana, 11 de la noche. El banco no va a descansar hasta que tú le pagues la deuda. Te reportan en data crédito. Te hacen la vida imposible. ¿No es tortuoso cuando uno sabe que la llamada es del banco? Del que tú le adeudas. Espiritualmente es así. El enemigo hace que nosotros entremos
él tiene la celda, nosotros entramos por decisión propia de no perdonar. Entonces estamos amarrados a ese escenario de nuestras vidas. Y cada vez se van acumulando unos más grandes, otros más pequeños. Esperando una justicia propia. Esperando que el Señor haga algo. En estos meses aprendía sobre el perdón de manera distinta. Porque cuando tú sabes que pasa algo y cuando tú sabes que no y te lo dicen que sí es. Yo le dije al Señor, tengo como referencia eso, yo no me defiendo. Yo no vengo a decirte, no me defiendo. Yo puedo que tú me digas algo y yo te doy una excusa, pero yo no entro a demostrarte quién soy. No entro a demostrarlo. Yo tengo como regla, si el Señor no me defiende, me quedo sin defender. Porque Dios sabe en realidad quién soy. O a veces puedo estar cayendo como Job, queriéndome la tirada del santa y no serlo. Porque cuando yo me vengo a justificar, yo siempre voy a sacar lo mejor de mí. Yo no voy a... El orgullo como el orgullo es una alta imagen de mí, yo no me voy a permitir quedar mal delante de ustedes. Pero resulta que yo decía, Señor, pero que pase un momento donde yo pueda explicar y decir que no es así. Esa era mi oración. Pensando que el Señor me mostrara la forma y la manera de saber que yo defenderme. Y el Señor me dijo, no, señora, perdone y no espere que haya tal cosa. Perdona. Perdona, porque lo primero que se interrumpe es la relación con Dios. Porque cuando tú no perdonas, tu cabeza empieza a generar ideas sobre eso. Pero mira lo que me hizo Cindy. Y yo soy así. Yo no sé si ustedes, pero es que yo no entiendo por qué Cindy me hizo eso. Y yo de pronto puedo estar lavando los platos, haciendo cualquier cosa. Y yo digo, pero yo no entiendo por qué Cindy hizo eso. Y empiezo a decir todo lo bueno que yo hago. Y lo malo que está haciendo la persona. Siempre. Porque yo espero algo, una justificación. Pero resulta que el otro no tiene que pagar el precio lo tengo que pagar yo. Y el precio es confiar en que el Señor va a hacer lo suyo. El Señor me dijo esto. Busca en la Biblia si yo iba detrás de cada fariseo a decirle, mi hijo Jesús no hizo eso. Mi hijo Jesús no fue así. Tú estás diciendo esto, ¿no? Mi hijo Jesús es esto, no. Pero el Señor Jesús dijo algo muy importante cuando estuvo en la cruz del Calvario. Señor, perdónalos. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Señor, ellos tienen que recibir la paga del pecado de ellos, es muerte. Pero ven acá, yo te voy a pagar esa deuda con mi vida. Perdónalos. Y uno dice, eso lo hizo el Señor Jesús, pero Esteban también, cuando lo estaban apedreando, dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando tú tienes una ofensa, a uno le enseñan, tú tienes que orar por la otra persona. Y eso es cierto, eso ayuda mucho. Señor, yo oro, yo estoy tomando nombres de todo el mundo, nadie me ha hecho nada. Señor, yo oro por Dianita, Señor. Padre, yo te pido que tú trates con ella, hazle ver, Señor, esa cosa que ella tiene, que siempre, no solamente conmigo, con otras personas, Señor. Entonces paso al siguiente nivel, bendícela, Señor. Pero me cuido de estar cerca de Diana porque todavía siento algo dentro del corazón. Entonces me distancio de Diana y cuando Diana necesita algo de mí, yo ni fu ni fa, me tengo que distanciar para también cuidar mi corazón y hacerme daño. No he perdonado. Y sigo en mi vida diaria orando y pidiéndole al Señor, ¿qué pasa, Señor? Con los argumentos del orgullo. ¿Qué es lo que está pasando? Y el Señor queriéndome decir, estás atada, estás en una cárcel. Estás en una cárcel. No tenemos que esperar venganza. La Biblia lo dice en el Salmo, que tú puedes aderezar mesa. Dios adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Es delante de nuestros angustiadores que lo hace. No quiere decir que va a matar al angustiador. No siempre la justicia va sobre el angustiador. Cuando tú decides perdonar, Dios te bendice a ti. Tu angustiador dice lo que dijeron de Jesús. Verdaderamente este hombre era un hombre santo. Porque todos esperaron que muriera, pero ninguno esperó que resucitara. Y cuando el poder del Señor se vio sobre él, se dieron cuenta quién era cuando Dios honró a Jesús. Si tú perdonas,
La bendición de Dios está sobre ti y ya. La justicia que tú crees es una venganza que no tiene ningún futuro, porque como está contaminado por el orgullo y el daño, te va a hacer mal a ti, ese veneno a ti y a la persona que tú estás pidiendo eso. Pero cuando tú perdonas, te liberas. Cállate, porfa. El perdón, perdóname, está más cerca Mallory. El perdón es como cuando tú tienes algo y tú, Mallory me hace algo, yo estoy aquí en mi vida. Como los cuentos. Dios mío. Como los cuentos. Yo llevo mi vida tranquila. Me encontré con Mallory y Mallory me hirió. Y yo me llevo a Mallory. Pero si fuera de la mano, eso es como un grillete que uno le pone en el pie y yo tengo que arrastrar con Mallory. Pero resulta que ahora llegó, ahora sí Cate, de todos modos, o Iván o Luisa, que está más cerca, Luisa. Entonces llega y este es el esposo o la esposa. Pero entonces llegó a la iglesia y llega el hermano de la iglesia y ya yo no tengo que estar con ellos, sino con el otro. Y así, imagínense, aquí iríamos, ¿a cuántas personas por año nosotros llevamos? Gracias. Y resulta que el corazón de nosotros, ¿cómo está? Terrible. Creyendo estar cerca de Dios y viene una cosa y viene la otra. Señor, ¿por qué? Y no sabemos que el origen de las cosas que nos están pasando están ahí. En un verdugo que está cobrándose los intereses, porque después que yo caigo en las manos del enemigo, eso es lo peor. David decía, yo prefiero caer en las manos de Dios y esperar la justicia de Dios y el obrar de Dios, que sí sabe cómo hacer las cosas, que el de las mismas personas o del enemigo. Por eso la actitud de David era, pequé, Señor, aquí estoy. No, me arrepiento, Señor. Porque es la única forma de limpiar el corazón poco a poco. Y termina diciendo en Mateo, entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, escuchen, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan. De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Dios no es injusto. Me gusta decir siempre, Dios tiene principios. La sabiduría está en saber cuáles son esos principios y acogerse en sumisión, humildad, porque Dios lo dice así, porque así funciona. ¿Pero por qué? Si yo tengo que perdonar, Él tiene que venir a donde mí a pedirme perdón. No, la Biblia dice, tú eres el que tiene que hacerlo. Y si no lo hace, Dios no tiene otro remedio que hacer lo que tiene que hacer. Tú puedes tener una deuda en el banco y Dios sí puede hacer que la deuda pague. Y nosotros en nuestra familia hemos sido testigos que hasta dinero ha llegado a la cuenta de dinero para solventar una deuda. Y no es de nadie. No fue que cayó y si cayó perdió el año el que fue. No, de verdad. Y yo creo que eso fue hace muchos años, ¿sí o no? Y eso todavía no ha aparecido el dueño de la plata. Porque fue el Señor. El Señor lo puede hacer. Pero el principio es que tú sacaste la deuda en el banco y tú la pagas. El banco espera que lo hagas. Dios también espera porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a perdonar. Pero el orgullo no nos deja. El orgullo nos dice, tú tienes que pagarla. Tú fallaste y tú eres tú. Pero miren, el origen de muchas enfermedades físicas, emocionales, está en algo que no has perdonado. A tu padre a veces cuando eres de niño, a tu esposa, a los del colegio, al pastor, a la iglesia. A veces uno habla con personas que dicen, yo me fui de esa iglesia porque el pastor, y el pastor siguió su vida, y el pastor hoy puede, entonces tú lo ves hoy que Dios lo usa grandemente porque el pastor saldó su deuda. Y el pastor no está atado a ti, tú estás atado al que te hizo daño. Con un veneno que estás contaminando a todo el mundo. Porque si a mí un noviecito de cuando yo tenía 15 me falló, yo no voy a creer de ahí en adelante en ningún hombre, ¿sí o no? Hombre, si una mujer les es infiel de jovencito, no siguen creyendo. Y si tienen a una esposa que todavía es una buena mujer, todavía dudan.
porque hasta su esposo y su matrimonio hoy está siendo afectado por algo que no han perdonado en el pasado. No se trata de psicología, se trata de principios espirituales que hacen que la vida esté limpia y el corazón limpio. Porque con esas dos cosas que no están en tu corazón, tú tienes vía libre para el Señor. ¿Saben cuál es el final de todo? Job 42. Miren la expresión de Job. Dice: ay, Jehová, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Miren cómo los argumentos cambian. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ya no se puso el yo primero, ya puso a Dios de primero, sin argumentos. Porque es que cuando yo pongo a Dios, mis argumentos caen. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es la actitud correcta. Señor, yo no entiendo, yo no sé qué pasa. Señor, hazme ver aún lo mío, Señor. Porque cuando tú vas con esa actitud, te das cuenta que lo que pasó, tú también tuviste una responsabilidad. No fue el otro que la tiene velada. Es que yo tuve mi participación ahí. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fue cuando él tuvo esa actitud, fue que pudo pedir perdón al Señor. Y miren lo que pasó. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, uno de sus amigos: mi ira se encendió contra ti, le pidió perdón. Y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Bueno, eso lo dijo Dios. Pero Dios, ahora pues toma 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, porque fue el primero que se reconcilió con el Señor. Ya Job ya podía hablar con Dios como debe ser. Ya no estaba lejano. Entonces le dijo: yo, si alguna oración voy a aceptar, es el que se puso en la actitud correcta. Y le dice: mi siervo Job orará por ustedes. Imagínense, el que creía que estaba mal, ahora estaba orando por ellos. Y los que se supone que no habían pecado, estaban sí en una situación que necesitaban la oración de Job. Porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Zofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Yo no te pregunto si estás orando. Honestamente, ¿sabes que tu oración sí está siendo atendida por Dios? Luego de eso quitó Jehová la aflicción de Job. Ya no tenía que estar diciendo: ¿hasta cuándo? Señor, ¿qué pasa? Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Conclusión: podemos estar 24/7 orando por algo, pero hasta que estas dos cosas no sean eliminadas de nuestras vidas, que puedan ser talanqueras para que el Señor no escuche, el Señor no va a responder. Muchas veces solamente es quitar los argumentos y perdonar y tener el corazón limpio, y tu oído se abre a la voz de Dios. Porque uno de sus amigos le dijeron: Job, Dios habla por muchas maneras, en sueño, en visión, para hacerte decir que no estás bien. ¿Tú has oído? A nosotros nos podían decir: vea, nos han predicado miles de veces y nos han dicho qué hacer. Pero nosotros no lo hemos hecho. Muchas cosas solo con volverse a Dios empiezan a tomar un rumbo distinto. Hay calamidades y cosas y sufrimiento que Dios establece en nuestras vidas para limpiarnos de lo más peligroso que hay en nuestras vidas, que es el orgullo. Entonces damos gloria a Dios cuando pasan ciertas cosas difíciles, porque nos dejan sin argumentos para ver a Dios como es. Amén. Así es que empezamos en esta mañana preguntando: ¿tú cómo estás?